Persecución en Holanda. La vida de Corrie ten Boom. Capítulo 7. El secreto estaba a salvo. Corrie se dio media vuelta en la cama. No tenía sentido levantarse. Continuaba demasiado enferma. El domingo por la noche, al acostarse, confiaba en que a la mañana siguiente se sentiría mejor para poder trabajar. Tenía que distribuir las cartillas de racionamiento y tenía que averiguar cuanto pudiera sobre dónde habían llevado a Job. Pero tenía una jaqueca muy fuerte y le dolían todos los huesos del cuerpo. Con un profundo suspiro de resignación, admitió que tendría que permanecer en cama al menos un día o dos más. Aquel resfriado estaba resultando difícil de vencer, en parte debido a la constante tensión que generaba un posible registro de la Gestapo. Corrie tenía entonces 51 años. Betsy no paraba de llevarle tazas de té caliente y de contarle lo que sucedía abajo. Era un día de mucho ajetreo en Beach. Willem y Peter llegaron para dirigir la vespertina reunión de oración semanal. A raíz del incidente del himno nacional en Belsen, Peter pasó 2 semanas en una prisión de Ámsterdam y recibió una seria advertencia para que no volviera a repetirlo. Después le dejaron en libertad. Ahora, en compañía de su tío y de 25 vecinos de Haarlem, se disponían a orar en la abarrotada sala de Beach. Hasta la habitación de Corrie llegaba el sonido de las notas del piano y el murmullo de la letra del himno que cantaba. Cuando Betsy subió con otra taza de té, la puso al tanto de la visita a la relojería de varios miembros de la Resistencia para intercambiar información y recoger varios montones del panfleto escrito por Hans. Mientras tanto, los huéspedes jugaban al ajedrez o leían en el dormitorio de los hombres situado en el 3er piso. La mayoría de los que participaban en el grupo de oración desconocía que en esta casa se diera protección a los judíos. Mediada la tarde, Betsy volvió a subir al dormitorio de su hermana. Las cortinas entreabiertas dejaban ver el ambiente húmedo y gris del exterior. Unas horas antes incluso nevó un poco. «Hay un hombre abajo que quiere hablar contigo. Dice que se llama Jean Boyel, pero yo no le conozco. Le dije que llamaría a padre o a Willem para que hablara con ellos, pero insiste en hablar contigo». Corrie se sentó en la cama y se incorporó lentamente. «Dile que bajo en unos momentos», dijo, poniéndose un vestido sobre la pijama. Si aquel hombre insistía en verla, tendría que ser tal y como estaba, es decir, con la pijama bajo el vestido. Sabría que su aspecto era pésimo, por lo cual evitó mirarse en el pequeño espejo de la pared. Descendió de la escalera pausadamente, aferrándose a la barandilla. En la relojería esperaba un hombre de corta estatura, que utilizaba gafas. Corrie lo observó de arriba abajo. Betsy tenía razón, era un extraño. «Soy Corrie ten Boom, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Necesita arreglar un reloj?» El extraño movió la cabeza y sin mirar directamente a su interlocutora, comenzó a hablar sobre el registro que habían llevado a cabo los alemanes en su casa durante su ausencia. La muchacha judía que escondía había sido descubierta y arrestada, al igual que su esposa, pero por medio de la resistencia supo que el policía que retenía a su mujer era fácil de sobornar. Estaba seguro que si le pagaba 600 florines la dejaría libre. Corrie intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Sería cierto o era una encerrona? «No veo en qué puedo ayudarle», dijo finalmente. «Soy relojera y no atravesamos por una buena época. Apenas me llega el dinero suficiente para mantener a mi hermana y a mi anciano padre». El hombre esbozó una sonrisa. «Pero me dijeron que Tante Corrie me ayudaría», dijo confiadamente. «¿Y quién le dijo tal cosa, si se puede saber?», preguntó ella, con ánimo de dar por terminada la conversación y regresar a la cama. «Miembros de la Resistencia. No me dijeron sus nombres, es demasiado peligroso». Corrie sabía que, cuanto menos, el extraño debería haber utilizado uno de los nombres secretos con los que se referían a la Resistencia, pero tenía un fuerte dolor de cabeza y no tuvo más remedio que sentarse en uno de los taburetes del taller. ¿Qué debía hacer? La esposa de aquel hombre valía los 600 florines y más, sobre todo si su arresto era la consecuencia de dar refugio a un judío. Pero, ¿y si era mentira? Tenía el dinero en el banco, y si lo que el hombre decía era cierto, sería un honor emplearlo para liberar de la cárcel a una mujer tan valerosa. «Regresa a las 5 en punto y le tendré el dinero. Y ahora, por favor, le ruego que me disculpe, estoy enferma». El hombre se ajustó las gafas e inclinando ligeramente la cabeza, salió de la relojería.
Corry pidió a su hermana que se ocupara de que alguien sacara el dinero del banco. Después subió la escalera y se detuvo momentáneamente junto a la sala para escuchar la música de Peter. Para aprovechar el tiempo que estuviera despierta, se llevó a la cama el maletín en el que guardaban los documentos de las actividades de la resistencia. Al día siguiente debía distribuir las cartillas de racionamiento y necesitaba calcular cuántas debía entregar en cada casa que servían de refugio a otras personas. Sacó un cuaderno y escribió la fecha del día siguiente, que era 29 de febrero de 1944. Tanto empeño ponía en lo que hacía que no advirtió que era año bisiesto. Leyó la lista de los puntos de entrega de las cartillas y el número de personas que debían alimentar con las mismas, pero cuanto más se esforzaba, menos asimilaba, hasta que los números y sus nombres formaron un solo conglomerado. Su esfuerzo era inútil. No podía seguir leyendo ni un momento más. Se quitó las gafas, reclinó la cabeza sobre la almohada y se durmió al instante. El maletín cayó al suelo y los documentos terminaron esparcidos por el piso. El siguiente sonido que escuchó fue el de un clamor urgente. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Agáchate! Dame el cenicero, pero cuida que no se te caiga nada. El corazón le latía apresuradamente cuando se despertó. ¿Qué sucedía en su habitación? La gente pasaba junto a su cama a toda velocidad. De repente abrió los ojos de par en par y se incorporó con rigidez. Ella era quien se ocupaba de organizar todos los simulacros de evacuación, pero no había programado ninguno aquel día. Por lo tanto, aquello no era un simulacro. Debía tratarse de un registro en su casa. Tenía que ser la Gestapo. En un instante, Corry estaba apremiando a todos para que se movieran con rapidez, dándoles bolsas y almohadas. Mary llegó jadeando y fue la última en entrar a la guarida de Los Ángeles. Corry oró en silencio para que su agitada respiración se calmara. Luego desplazó el trozo de pared hasta colocarlo en su sitio y cerró la puerta del armario. Mientras colocaba un cesto frente a la puerta, un hombre alto y rubio entró a toda prisa. Era Arnold Smith, un personaje muy importante dentro de la resistencia. Corry supuso que el registro le había sorprendido mientras intercambiaba información en Beach. Arnold parecía confuso. ¿Dónde están todos? Pensé que habían venido en esta dirección, dijo en tono temeroso. Corry abrió la puerta del armario de par en par y volvió a desplazar el trozo de pared. Varios brazos asieron a Arnold desde el interior y en un instante también él desaparecería como si la guarida de Los Ángeles se lo hubiera tragado. Corry desplazó el trozo de pared y cerró la puerta del armario una vez más y se metió en la cama sin perder un solo instante. Acababa de acomodarse cuando, tirando en el suelo a uno de los lados de la cama, vio el maletín. ¡Oh, Dios!, exclamó. Allí había nombres, direcciones, cartillas de racionamiento. Si caían en manos de la Gestapo, las consecuencias podrían ser desastrosas. Tenía que deshacerse de él como pudiera. Se levantó en un santiamén, recogió el maletín y los papeles esparcidos por el suelo, abrió el armario, deslizó el trozo de pared y lanzó tan comprometedores documentos al interior del refugio secreto. «¡Deprisa, deprisa!», se dijo a sí misma mientras colocaba todo en su debido lugar. «Si entrase la Gestapo en este momento, nos detendrían a todos». Al momento de meterse en la cama, intentó respirar con normalidad. «Yo estaba durmiendo, estoy enferma, desconozco lo que me está sucediendo. Cuando entren, fingiré que estoy sorprendida», se dijo para sus adentros. Por fin reclinó la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos. Segundos después escuchó pisadas en las escaleras. La puerta de la habitación se abrió de par en par y entró un hombre que vestía un traje gris. No era lo que ella esperaba. «¿Quién? ¿Quién es usted?», dijo balbuceándose. «No se acerque, estoy enferma». «¿Cómo se llama?», interrogó el hombre en tono áspero. «Cornelia ten Boom». El visitante sacó un documento del bolsillo de la chaqueta y tras echar un vistazo al mismo, leyó en voz alta. «Ten Boom, Cornelia». Acto seguido y con voz igual de áspera ordenó. «Vístase ahora mismo. ¿Así que es usted la encargada de todo esto?». Corry permaneció callada mientras se ponía por segunda vez aquel día el vestido encima de la pijama. Las manos le temblaban tanto que no acertaba a abrocharse los botones. «¿Dónde están los judíos?». ¿A qué judíos se refiere?». Corry dirigió la mirada lejos de la guarida de Los Ángeles. Aún podía percibir en la distancia la respiración agitada de Mary. ¿Alcanzaría a escucharlo quien ahora la interrogaba, aprovechando un breve silencio? Se calzó los zapatos con premura y tosió deliberadamente. Tenía que continuar tosiendo y conseguir que el hombre saliera de la habitación lo antes posible, por lo que se dirigió hacia la puerta sin tan siquiera atarse los cordones.
El hombre de traje gris salió tras ella, indicándole que bajara la escalera. En el comedor la esperaba su padre y su hermana, así como 3 miembros de la resistencia, que no fueron tan afortunados como Arnold Smith. La casa estaba llena de oficiales de la Gestapo. El oficial que la había acompañado la empujó hacia el centro de la habitación y dijo con una voz fría y ruda: «Según Herr Vogel, esta es la cabecilla». Todas las miradas se volvieron hacia Corry. «Averigüen cuanto puedan», le gruñó a uno de los oficiales. El miembro de la Gestapo la tomó bruscamente del brazo y la llevó al taller de la relojería. El miembro de la Gestapo la tomó bruscamente del brazo y la llevó al taller de relojería. Una vez allí, la empujó contra el banco de trabajo, mientras caía al suelo una bandeja con pinzas de reloj. «¿Dónde ocultas a los judíos?». Corry no podía concentrarse, le ardía la garganta y le dolían todos los músculos del cuerpo. «Dios, ayúdame a no cometer ningún error», oró en silencio. El oficial le dio una bofetada en la mejilla derecha, que resonó con fuerza. La cabeza de Corry golpeó contra un gancho que había en la pared. «¿Dónde ocultas a los judíos?», preguntó de nuevo. Tras unos segundos de silencio, se volvió a escuchar el impacto de otra bofetada. «¿A cuántos escondes?». Más silencio. Y otro golpe. Esta rutina se repitió durante algún tiempo. La sangre le corría por las mejillas y se deslizaba hasta los labios. Corry estaba a punto de desmayarse. En medio de su desesperación clamó: «Señor, por favor, ayúdame». El oficial dejó de golpearla repentinamente. «No vuelvas a decir ese nombre delante de mí otra vez», dijo enfurecido. «Si eres estúpida y no quieres hablar, la debilucha de tu hermana lo hará». Dicho lo cual, la levantó y la llevó a empujones hasta el comedor. Una vez allí, sonrió con malicia al tomar a Betsy por el delantal. Corry permaneció callada. Su ojo derecho estaba tan inflamado que apenas podía ver. La boca también estaba hinchada y la lengua parecía ser 5 veces más grande de lo normal. Los gemidos y el lloriqueo de su hermana llegaban hasta el comedor con nitidez. Las lágrimas comenzaron a bañar el maltrecho rostro de Corry. ¿Qué les depararía el futuro? No quería pensar en ello, y por eso centró su atención en los ruidos que procedían del piso superior, donde se escuchaban algunos gritos y el sonido característico de la madera al romperse. Supuso que estaban haciendo boquetes en las paredes y en el suelo en busca del escondite secreto. Corry estaba sorprendida de que después de tanto destrozo no lo hubieran encontrado. Entonces recordó la forma en que fue construido: paredes de ladrillo para evitar el sonido hueco de las maderas y el suelo. También recordó lo orgulloso que se sintió el señor Smith con el suelo. Había cortado las tablas de forma que no estuvieran por debajo del nivel de la pared. Así, si la Gestapo rompía el entarimado en busca del refugio, no hallaría ninguna tabla por debajo de una supuesta pared exterior. Corry dio gracias a Dios por el señor Smith, pues a él debían los huéspedes judíos la posibilidad de no ser descubiertos. El resto dependía de Dios. Su pensamiento se vio interrumpido por la abrupta irrupción de Betsy en el comedor. Traía el rostro ensangrentado e inflamado, pero a pesar de todo, tuvo ánimo para esbozar una débil sonrisa al sentarse junto a ella. Corry le ofreció su pañuelo para que se limpiara la sangre que brotaba del labio. En ese preciso instante alguien llamó a la puerta lateral. Corry se quedó de piedra. El hombre del traje se rió con regodeo. En ese preciso instante alguien llamó a la puerta lateral. Corry se quedó de piedra. El hombre del traje se rió con regodeo. «Así es como se debe llevar a cabo un registro», dijo con vanidad al resto de sus oficiales. «Se detiene a los sospechosos en su propia casa, de manera que los contactos no sospechen nada, y luego esperar que los demás acudan como abejas al panal». Dicho esto, se frotó las manos, desenfundó la pistola y marchó escalera abajo hacia la puerta. 5 minutos después, volvió en compañía de una mujer joven a quien Corry reconoció como una de las personas que distribuía cartillas de racionamiento. Pasado algunos minutos volvieron a llamar a la puerta. Los resultados fueron idénticos. En esta ocasión se trataba de un joven que traía un mensaje
advirtiendo del registro inminente en Beach. Demasiado tarde, por supuesto. Corry escuchó unas voces exaltadas en la escalera. Al poco entraban en el comedor dos jóvenes soldados alemanes con la radio de la familia Ten Boom. Cerró los ojos e intentó pensar. ¿Qué más había en la casa que no querían que descubrieran? Como si de una respuesta se tratara, el teléfono comenzó a sonar. Corry no dudó en aceptar el ofrecimiento de reconectarlo que le hicieron durante su primera reunión con la Resistencia. El hombre del traje gris la miró con una mueca burlona. Vaya, vaya. No está nada mal tratándose de un viejo relojero y de sus dos hijas solteronas, dijo mofándose. Y yo que creía que todos los teléfonos se desconectaron hace 3 años. De repente el tono de su voz cambió. Levántate y contesta, gritó, apuntándola con el revólver. Tan despacio como tuvo valor, Corry se levantó de la silla y caminó hacia el pasillo, esperando que el teléfono dejara de sonar, pero no fue así. El oficial colocó el cañón de la pistola detrás de la oreja de Corry y ésta descolgó el auricular. Habla con normalidad, dijo el alemán en voz baja, retorciéndole el brazo por detrás de la espalda. Un dolor agudo le recorrió el hombro. Cornelia Ten Boom, dígame, dijo Corry con esperanza de que su interlocutor advirtiera que rara vez utilizaba su nombre completo y nunca cuando hablaba por teléfono. Tienes que esconderlos a todos de inmediato. Saben quién eres. No dispones de mucho tiempo, señaló la voz al otro lado del teléfono. El hombre de la Gestapo, que tenía el oído junto al auricular, sonrió. Poco después de colgar el teléfono, este volvió a sonar. La escena se repetiría 2 veces más, pero en la última, la persona que llamaba pareció observar que algo no iba bien y colgó bruscamente. Después no hubo más llamadas y el oficial llevó a Corry junto a los demás. Al sentarse en el comedor, vio pasar por delante de la puerta a un grupo de personas que eran conducidas al piso de abajo. Conocía a la gran mayoría por haberlos visto en la reunión de oración de Willem. Sentía pena por ellos. El misionero jubilado, la mujer de la panadería que estaba un poco más abajo, en su misma calle. Ninguno sabía nada sobre los huéspedes judíos de Beach. El corazón de Corry sufrió un vuelco al divisar a Willem y a Peter entre el grupo, y luego se quedó sin aire al ver a Nolly tras ellos. ¿Qué hacía ella allí? Ya la habían detenido anteriormente por esconder a una muchacha judía. Esta vez los alemanes no serían tan comprensivos. Los ojos se le inundaron de lágrimas. Los 4 hermanos de Ten Boom y un sobrino de Corry estaban en manos de la Gestapo. Un grito de júbilo procedente de la parte alta de la casa hizo que Corry y Betsy se voltearan a ver, aterrorizadas ante la posibilidad de que hubieran descubierto el escondite secreto. Corry escuchaba los gritos en alemán. ¡Vengan y vean lo que he descubierto! ¡Con qué honrados relojeros, eh! Corry contuvo la respiración, esperando oír algún ruido que confirmase el hallazgo. El sonido que escuchaba era el de la alarma que instaló Leonard. Se podría oír por toda la casa. Aproximadamente 1 minuto después, regresó al comedor el hombre del traje gris. Un sistema muy eficaz. Me gustaría saber para qué necesita una familia como la suya un sistema de alarma como este, dijo, dirigiéndose a una inquisitiva mirada a Corry. Esta movió la cabeza, rebosando alegría. El descubrimiento del sistema de alarma complicaba las cosas, pero al menos no habían hallado el refugio secreto. Corry miró desafiante al oficial alemán con el ojo que no estaba inflamado, confiando en que su mensaje fuese inequívoco. La Gestapo podía golpearla todo lo que quisiera, pero nunca conseguiría ninguna información. El hombre pareció entender y girándose bruscamente gritó a todo el grupo. «¡Levántense y síganlos!», dijo, señalando a 2 oficiales que estaban en la puerta. «Llevamos un buen botín. Podrías haber facilitado mucho las cosas diciéndonos dónde escondes a tus preciosos judíos. Pero no te preocupes. Vigilaremos la casa a las 24 horas del día. Y una de dos. O mueren como cobardes y el olor putrefacto de sus cuerpos nos guiará hasta sus cadáveres. O salen arrastrándose igual que las cucarachas en un par de días. Les habrías hecho un gran favor revelándonos su escondrijo.
afirmó con una cruel sonrisa. Corry se apoyó en la pared antes de pasar con ademán desafiante por delante de él. Tenía la cara magullada e inflamada, pero aún mantenía a salvo el secreto de la guarida de los ángeles, y mientras así fuera, oraría por la seguridad de los que en él estaban refugiados.